Ahora sí, entonces ya estamos todos observando la pantalla. Muy bien, me encuentro en su libro de texto, ya, he entrado por la plataforma Santillana. A estas alturas me imagino que todos podemos ya ingresar. A ver, y si por ahí hay un compañero que no puede ingresar, repito lo mismo. Quien tiene, digamos, acceso o a quienes se les de sus usuarios y de sus contraseñas es a su tutora, ¿ya? En este caso, su tutora usted es la Miss Lindsay, ¿verdad? Entonces, a Miss Lindsay se le ha hecho llegar los usuarios y las contraseñas de todos ustedes. Cualquier duda, con la Miss Lindsay, en todo caso, si está complicando, la Miss Lindsay se encarga. A ver, el audio, voy a tener que silenciar a todos. Justo cuando Frederick se le lanza la pelota. Por aquí hay un compañero que mute. Si bien es cierto que Pixar es bien conocido por escuchando mi carro, profe. Ya, listo, ahora sí. Bueno, como les comentaba, cualquier duda en cuanto a su usuario y su contraseña, la tutora Miss Lindsay es la que, digamos, tiene a las manos ese tipo de datos, y si por ahí se llega a presentar algún inconveniente mayor, igual la Miss Lindsay va a coordinar con el profesor Juan Quispe para, digamos, solucionarlo de la manera más rápida posible. Ya no duden en comunicarse con la Miss Lindsay. Bueno, ahora sí, empezamos. 24 participantes y sigue agregándose. Por acá está Cristian Mejía, que sigue agregando. Bueno, ahora sí, el reino Arquea, ¿no? Dentro de ellos están todas las arqueobacterias. Señores, primero deben de saber, pues, que en este reino seguimos hablando, ojo, de bacterias, o sea, estas son procariotas, ¿ya? Son procariotas. Son unicelulares, son microorganismos unicelulares, quiere decir que están formados por una sola célula, ¿ok? Cuyas diferencias a nivel molecular con las bacterias son fundamentales, por las que se clasifica en grupos distintos. En un inicio, antes de que el señor Gus revise las diapositivas de clasificación de seres vivos, el señor Gus, digamos, pues, fue el primero en decir que el dominio procariota debe dividir en dos reinos, eubacterias y arqueobacterias. Antes, digamos que se solía incluir a ambos grupos dentro del reino procariota. Solo existía el reino procariota, ¿ya? Ahora se dividen en eubacterias y arqueobacterias. Son organismos unicelulares, muy primitivos, sí, tienen ligera diferencia en su estructura con las eubacterias. ADN muy particular, distinta a las que tienen cualquier otro organismo. Sí, su ADN de las arqueobacterias es, digamos que muy especial, ya tienen diferencias. Ahora, estos microorganismos son muy antiguos, ¿ya? Mira, aproximadamente 3.500 millones de años de antigüedad. Y las características bioquímicas y genéticas son muy diferentes al de las bacterias y todo lo contrario, más bien se parecen mucho a las primeras células eucariotas. ¿Ok? Repito, estas células, mejor dicho, las arqueobacterias, a pesar de ser procariotas, se parecen mucho a las células eucariotas, aclarando, a las primeras células eucariotas, y más bien difieren de las eubacterias, ¿ya? Por eso es que están en un grupo totalmente distintos. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Sí, efectivamente las arqueobacterias suelen presentarse en ambientes extremos. Por eso se le llaman extremófilos. Mira, por acá están, extremófilos, ¿ya? Ahora, si se presentan, por ejemplo, en ambientes muy calientes, se le llaman termófilas o termofílicas. Termo viene de temperatura, ¿no? Termofílicas. Si se presentan en aguas que tienen altas concentraciones de sales, se le llaman halófilas o halofílicas. Halo significa sal, ¿ya? Ahora, pueden vivir en ambientes incluso hasta sin oxígenos. Se le llaman, pues, en este caso se le llama bacterias metanógenas o metanogénicas. ¿Por qué, profesor? Porque en lugar de respirar, en lugar de respirar oxígeno, estas respiran metano. Por eso se le dice metanógenas, ¿ya? Por eso es que se le llama extremófilas, porque se presentan en lugares que no existe ningún otro tipo de seres vivos. ¿Qué más? Podrían ser, dicen, los antepasados de las células eucariotas. Es más, hay una teoría que justamente, pues, nos indica que
tanto las arqueobacterias como las células eucariotas tienen un ancestro en común, y que este ancestro en común difiere un poco al ancestro de las eubacterias. ¿Ya, chicos? En este caso, las arqueobacterias, quiero que lean por favor, está ahí de negrita, son autótrofas, ¿ya? Son autótrofas. El proceso que realizan para obtener energía es un proceso parecido, no es la fotosíntesis, es algo parecido a la fotosíntesis. Es más, se dice que las células las células eucariotas que tuvieron la facultad de realizar fotosíntesis englobaron o se comieron a, digamos, a células que pertenecían a estas arqueobacterias y luego estas fueron modificándose hasta, digamos, realizar la fotosíntesis. Entonces, estas células, digamos, que pertenecen a las arqueobacterias, son autótrofas, ¿ya? Quiere decir que ellos pueden sintetizar su propio alimento, ellos pueden formar su propio alimento. Ojo, cuando hablábamos de eubacterias, en el caso de eubacterias, hablamos de que la gran mayoría eran heterótrofos y había un grupo reducido de que eran autótrofos. Todo lo contrario, en el caso de arqueobacterias, la mayoría, por decir todos, son autótrofos, ¿ya? Casi todos son autótrofos. Ahora, ¿qué más? Nos dice, nuevas investigaciones muestran que son abundantes en el plancton del mar abierto. También se ha encontrado que las arqueas pueden subsistir dentro del sistema digestivo de mamíferos e insectos e incluso de seres humanos. Sí, es por ello que en la actividad les he pedido 5 ejemplitos de eubacterias y 5 de arqueobacterias beneficiosas y luego 5 ejemplos de ¿qué? De eubacterias y arqueobacterias perjudiciales. Ya, campeón, para que puedas tú, digamos, indagar un poquitito. Uy, ¿qué pasó? A ver, retrocedemos. Sí, lo bueno que este libro digital es muy fácil de manejar. Listo, entonces nos dice, nuevas investigaciones, eso ya lo hemos leído. Vamos ahora a la imagen. Existen tipos de arqueobacterias. ¿Ya, campeón? Por aquí algunos tienen forma digamos, de un coco. Se dicen cocos, ¿no? Los cocos. Acá otros cocos lobulados porque están como que medios, como que quién se quiere dividir, ¿no? O sea, como que uno solo ha querido dividirse y se ven ahí, y a cada uno de estos extremos se le llama lóbulos. Por eso dice coco lobulado. Luego tenemos forma de bacilos, o sea, tipo un bastón alargado, y por acá también hay formas cuadraditas, ¿ya? Por ahí recuerdas lo que te dije, Streptococcus. Por ahí hay una bacteria que se llama bacillus. Entonces, sí, las arqueobacterias también están presentes, como mencionamos hace un momento, en los animales, ¿ya? Listo, entonces no olviden, hay 4 tipos o 4 formas al menos conocidas de bacterias. Están los cocos lobulados, los bacilos, que tienen formas alargadas, y las, digamos, formas cuadraditas. También algunos tienen formas cuadradas. Lo más importante, que no debemos olvidarnos, que son autótrofos, ¿ya? No realizan fotosíntesis, realizan un proceso parecido a la fotosíntesis. Es más, estas células son muy parecidas, digamos que tienen un ancestro en común con las células eucariotas y más bien difieren de las eubacterias, ¿ya, señores? Y se presentan en ambientes extremos. Bueno, como resumen, tenemos lo siguiente. El reino Archaea comprende, obviamente, bueno, el reino Archaea comprende a las arqueas. Ya estas son organismos unicelulares, obviamente son procariotas, y en su mayoría, ojo, lo que yo dije hace un momento, la gran parte en su mayoría son autótrofas. No es que todas, pero la gran mayoría son autótrofas y viven en condiciones extremas. Vamos a resaltar ciertos datos. Primero, el prefijo termo indica calor, pues, ¿no? O sea, temperatura. Devienen termófilas, o sea que, digamos, tienen una afinidad a una elevada temperatura. Y el término halo, el prefijo halo, significa sal. Halófila, o sea que viven en condiciones donde existen altas concentraciones de sales. El cuadrito para saber más. Nos dice, en el caso del ser humano, las sustancias no digeridas provenientes de alimentos como el frijol van al colon, donde son transformadas por un grupo de microorganismos que incluyen arqueas metanógenas. Esto ocurre alrededor del 30-40% de la población humana. El metano producido es expulsado mediante flatulencias o gases. Muy bien, y a esto quería llegar. O sea, profesor, que las arqueobacterias son los responsables de mis gasecitos.
Sí, chicos, los gasecitos que nosotros, bueno, las flatulencias que liberamos se deben justamente a la fermentación que ocurre de los residuos de alimentos que son aprovechados por estas arqueobacterias que están en ¿dónde? En el colon, ¿no? En el colon. Mira, qué bonito, ¿no? Bueno, continuamos. Entonces, chicos, hemos terminado de hablar de las arqueobacterias o del reino Archaea, ¿ya? Y ahora, pues, efectivamente, no es que estemos, pues, dando demasiados detalles, no estamos estudiando de manera minuciosa. Recuerden que estamos en primero y estamos ganando conceptos generales, ideas generales. Nos queda el segundo año y luego nos queda cuarto de secundaria, en donde vamos a, digamos, a estudiar, pero al detalle, ¿ok? Pasamos ahora al reino de los protistas. Solo para repasar, ¿eh? Primer reino, eubacterias. Segundo reino, de las arqueas. Tercer reino, protista. Luego sigue el reino fungi, reino animal y el reino vegetal. Son 6 reinos. Son 6 reinos. Y recuerdo las categorías taxonómicas. En el dominio del rey, filum, la clase ordena a la familia a generar especie. Entonces tienes dominio, reino, filum, clase, orden, familia, género y especie. Y por debajo de especie encontramos todavía subespecies, que en algunos casos, por ejemplo en los animales, suelen llamarlo o confundirlo con razas, ¿ya? Y en el caso de las plantas, se utiliza el término de variedades, o sea que por debajo de especies tenemos incluso las variedades, ¿ya? Bueno, volvemos al reino protista. Reino protista, en este caso, los protistas son, en su general, son microorganismos, ¿ya? La mayoría de estos son microorganismos. Ya, acá está, nos enfocamos de nuevo. Ahí está. Y obviamente el individuo representativo del reino protista es el famoso paramecium, ¿ya? Es enorme, es una célula enorme y yo les aseguro, es más, se los prometo que cuando regresemos a la institución, una de las primeras muestras que le voy a... Dime, campeón, ¿quién es? Identifíquese primero. Uy, no se identifica. Bueno, continuamos. A ver, chicos. Entonces, sí, me quedé en lo siguiente, que de todas maneras, todos estamos esperando, pues, ansiosamente ver cuándo las condiciones se mejoran para poder retornar. Y cuando eso ocurra, les decía yo que una de las primeras muestras que vamos a observar son justamente las de aguas estancadas. En esas aguas estancadas abundan estos famosos paramecium, ¿ya? Abundan, es más, no solo en las aguas estancadas, ustedes sabían, no quiero por ahí ser inoportuno, no quiero, digamos, quitarles las ganas de comer las ensaladas, pero muchas de las hortalizas como las espinacas, las lechugas, que obviamente que se cultivan pues en los suelos, en el campo agrícola, son regadas pues con aguas residuales. Es por ello que es importante lavar bien nuestras hojas de lechugas, de espinacas. ¿Por qué? Porque estas abundan o tienen mucha cantidad de estos tipos de protozoarios regadas con aguas residuales. Ya, señores, la importancia de lavar bien nuestros vegetales. Unas cuantas gotitas de lejía o también incluso algunos lo pasan por agua caliente. Ya, un poquitito de agua caliente para eliminar estos bichitos. Ahora sí, comenzamos. El reino protista comprende un grupo de organismos muy sencillitos, ¿ya? Pero son muy diversos a la vez. No encajan en ninguno de los otros reinos, ¿ya? Ahora, es más, algunos protistas se parecen y actúan como individuos del reino Plantae. Es por eso que en un inicio estaban incluidos dentro del reino Plantae. Y otros incluso se parecen mucho a las células animales. Por eso que antes no existía el reino protista, existía el reino animal, el reino vegetal. Luego recién se incorpora el reino de los protistas, incluyendo unos cuantos individuos que ya estaban, digamos, o pertenecían al reino vegetal y animal. A pesar de la gran diversidad de este grupo, todos comparten características en común, ¿ya? Para empezar, los protistas, ya estamos hablando del dominio eucariota. Eubacterias y arqueobacterias pertenecen al dominio procariota. A partir de protista, fungi, animal y vegetal, pertenecen al dominio de los eucariotas. Entonces, bueno, pues, a ver, sí, tienen células eucariotas y se desarrollan en ambientes húmedos. Esta es otra característica. Todos los protistas
Se encuentran en ambientes húmedos, o sea, vas a encontrarlo en estanques, en agua, en charcos, etcétera, etcétera. No están flotando en el aire, campeón. Ya no pueden estar, a diferencia de ciertas bacterias que pueden flotar en el aire, o que pueden estar en los suelos, digamos, en los suelos, por ahí. No, los protozoarios necesitan ambientes sí o sí húmedos, ¿ya? Ambientes húmedos. Sí, hola. Bueno, sí, les recuerdo que el chat, por favor, el chat solo es para pedir la palabra, para intervención, ¿ya? Para intervenir en clases. Ojo, ya yo estoy atento al chat. Entonces, por favor, nos concentramos. El reino protista está constituido principalmente por dos grandes grupos, los protozoarios y las famosas algas. Ok, y justamente pues los protozoarios se pensaba que pertenecían al reino animal y las algas se pensaban que pertenecían al reino vegetal. ¿Ya, señores? Y vamos a empezar entonces con el estudio de los protozoarios. Primero, se le llama protozoarios o protozoos, son sinónimos, ¿ya? Son sinónimos. Estos son organismos microscópicos, quiere decir de que son muy pequeñitos, pues necesitamos microscopios para poder observarlos, cuyas células se asemejan al de los animales y presentan las siguientes características. Recuerda, campeón, los protozoarios se incluyen dentro del reino animalia y las algas dentro del reino vegetal. Por lo tanto, estos se parecen a células animales. A ver, características. Nos quedan 10 minutitos. Ya nos quedan 10 minutitos y los voy a aprovechar al máximo para terminar. Son unicelulares. Su única célula es capaz de realizar todas las funciones vitales. Bueno, ya, los protozoarios son unicelulares. 2. Los protozoarios son heterótrofos. Claro, pues, profesor, si usted ya dijo que se parece a una célula animal y los animales son heterótrofos. Ya, hijito, tranquilo, no te molestes, efectivamente. Bueno, sí, efectivamente, se alimentan de bacterias, restos orgánicos y de otros organismos microscópicos. Sí, señores, muchos de estos protozoarios se comen a ciertas bacterias, ¿ya? Hay más, hay hasta videos donde cómo los paramétricos están comiendo a ciertas bacterias. Luego son acuáticos, esto ya lo sabíamos, ¿no? Viven tanto en agua dulce como en agua salada. Esto no discrimina. Agua dulce o salada igual, con tal de que exista agua. Los protozoarios que viven flotando en la superficie de las aguas forman parte del zooplancton. O sea, muchos de estos flotan en la superficie y a estos, digamos que, sí, forman parte del famoso zooplancton, del que se alimentan otros animales marinos. Ustedes saben que el zooplancton, digamos que forma parte sería pues, no son los productores primarios, sino serían pues los consumidores primarios en los ecosistemas marinos. Recuerden, la cadena trófica. El año pasado, de todas maneras, el profesor Martín les ha enseñado la cadena trófica. Están los productores, el consumidor primario, el consumidor secundario, terciario, están pues los carroñeros y finalmente los descomponedores. Entonces, el zooplancton es un consumidor primario, campeón, y se alimenta del famoso fitoplancton. Estamos hablando de ecosistemas marinos. Finalmente, nos dice que la mayoría de los protozoarios son de vida libre, o sea, no dependen de nadie. Pero también hay algunos que son parásitos. Vuelvo a repetir, profe, cuando hablamos de parásito, hijito, ese piojito que tienes ahí en la cabecita es un parásito. ¿Por qué? Porque depende de ti. ¿Ok? Su vida de ese parásito depende de ti. Entonces, en general, los parásitos, campeón, o sea, estos dependen de otros seres vivos para poder sobrevivir. ¿Ya? Repito, entonces, la mayoría de los protistas, de los protozoarios, tienen ¿qué cosa? O son de vida libre. ¿Ya? Sin embargo, unos cuantos funcionan como parásitos. Según la forma que puedan adquirir, se dividen en 4 grandes grupos. Y justamente la actividad que, digamos, se ha dejado en Educay es citar 3 ejemplos de cada tipo o de cada grupo, ¿no? O sea, 3 ejemplos de flagelados, 3 de ciliados, 3 de rizópodos y 3 de esporozoarios. ¿Ya? Adivinen qué, ese famoso paramecio que habíamos observado, obviamente pertenece al grupo de los ciliados, ¿no? Mira, campeón, observa, mira. Ahí está, mira el paramecio. Profesor, es igualito, mírale. Sí, es igualito al famoso, sí, a los ciliados, ¿no? Pertenece al grupo de los ciliados. Igualito. Igualito, muy bien. Vamos a ver rapidito sus características. Los flagelados, obviamente, pues pueden moverse porque tienen un flagelo. Este flagelo, al igual que en las eubacterias, les sirve para movilizarse, ¿ya? Unos son de vida libre y unos cuantos son parásitos, por ejemplo, el tripanosoma, que causa la enfermedad del sueño. Ah, caray, mira, el tripanosoma
Sí, pues, por ejemplo, ustedes pueden buscarlo y ver dónde, en qué alimento se encuentra y citarlo como ejemplo, pues. Y como dijo su compañero, vamos a colocar los nombres científicos, ¿ya? Luego están los ciliados, estos se mueven mediante los cilios. No tienen flagelos, pero estos pequeños pelitos que tienen en todo el borde les sirve para movilizarse. Igual, ¿ya? Unos cuantos son de vida libre, otros son parásitos, ejemplo el paramecium, que tiene 2 núcleos y forma de zapatilla. Bueno, luego están los rizópodos. Estos de acá tienen como que son amorfos, mira, se desplazan mediante prolongaciones de los citoplasmas. A este tipo de deformación, para poder avanzar, se le llama pseudópodo. Ya es como que si se estuviera deformando la célula para que pueda avanzar. Y a esas, digamos que, sí, a estas prolongaciones de la membrana y citoplasma se le llama pseudópodo, ¿ya? Igual, ¿no? Pseudo significa falso, pues, ¿no? Y pies, bueno, y podos pies, falsos pies. Y de estos igualito, hay parásitos de vida libre, hay parásitos y existen también los de vida libre. Ejemplo, la ameba. Ahí está la ameba como el cerebro, pues campeón. Recuerda la famosa ameba como el cerebro, ¿no? Ejemplo de rizópodo, ¿ya? El paramecium, un ejemplo de ciliados. De los flagelos, bueno, está el tripanosoma. Y ahora vamos a hablar de los esporozoarios. Estos no pueden moverse. Recuerda, los flagelados se mueven por flagelo, los ciliados por sus cilios, el rizópodo se deforma para poder, digamos, movilizarse, ¿ya? Pero los esporozoarios no se mueven, estos son inmóviles, carecen de estructura, pues, de locomoción, y por lo tanto, si no pueden moverse, no pueden ser independientes. Estos, por obligación, son parásitos, ¿ya, campeón? Por obligación son parásitos. Por ejemplo, el plasmodio, que causa la famosa malaria. Mira qué bonito, ¿ah? Y eso que hemos estudiado casos muy puntuales. Ya hemos estudiado casos muy, pero muy puntuales. Entonces, a ver, sí, acá observamos el famoso paramecium, mira sus partecitas. Y como dije, tiene, bueno, está el citoplasma, está el núcleo, están los cilios que lo ayudan a moverse, y hay unos cuantos organelos. Recuerden que es una célula eucariota, pues. Entonces, obviamente tiene un citoplasma complejo. ¿Ok? Bueno, chicos, entonces, sí, de forma muy sencillita, hemos terminado de estudiar los protozoarios. Profesor, ¿qué queda por estudiar dentro de los protistas? Bueno, dentro del reino protista nos quedaría estudiar, pues, las famosas algas, ¿ya? Las famosas algas. Profesor, nos queda solamente, sí, nos queda apenas 3 minutitos. Y en estos 3 minutitos, obviamente, pues no voy a forzar el desarrollo de este tema de las algas. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a, digamos, a explicarlo en un video aparte que se los voy a juntar a esta misma actividad de Irukai. ¿Ok? Repito, voy a explicarlo de forma independiente ya. Y el video se los voy a mandar y se los voy a juntar en Irukai. Entonces, señores, hasta ahí, pues, sí, nos vamos a quedar. No olviden las actividades que, digamos, se les ha asignado por medio de Irukai. Yo creo que a estas alturas no hay duda y voy a activar el micrófono de forma ordenada, por favor. Cualquier duda me los hacen llegar en este momento, ¿ya? De forma muy ordenada. A ver. Profe, Listo. ¿Quién está usando la palabra? profe, yo, Ricardo. Ricardo. Dígame, señor Ricardo. Ya, las células, procariotas, nunca, no evolucionan, ¿no? Para sobrevivir a otras, ¿cómo se dice? A otras condiciones. A ver, las células procariotas, me pregunta si evolucionan. Sí, para sobrevivir a otras, a ambientes cambiantes de repente. Bueno, te comento, hijito, que todos los seres vivos, digamos, tienen la capacidad de evolucionar, de adaptarse. Es una de las características de los seres vivos. Todos los seres vivos se pueden adaptar y obviamente también a lo largo